Ya estamos de vuelta y vamos a poner juntos el tema sobre la mesa. Hoy el presidente manifestó su observación, su preocupación, su crítica hacia la poca cobertura y conocimiento que tiene la sociedad mexicana, cobertura de los medios y conocimiento de la sociedad mexicana respecto al juicio de García Luna. Habló de corrupción, de sobornos, etcétera. Y aquí la pregunta que nos hacemos, la pregunta del tema sobre la mesa, es si esa debe ser la prioridad, sobre todo en el contexto de la pregunta siguiente. ¿México ha cambiado? México ya no es el México corrupto, ya no es el México con sobornos, ya no es el México con pobreza, con tráfico de drogas, con violencia. ¿Cuál debería ser la prioridad? Yo saludo y les dejo el tema sobre la mesa para su análisis a Raúl Frías Lucio, que como usted sabe es nuestro director editorial, y también a Víctor Hugo Hernández, analista. Compañeros, buenas tardes. Estimada Marta, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, aquí la pregunta que nos deja Marta sobre la mesa, tema sobre la mesa. A ver, Víctor, ¿han cambiado las cosas? ¿Han cambiado de los últimos sexenios, sí, en esto? Y a propósito de este juicio de García Luna, donde ha salido toda la cochinada, la podredumbre, le fuiste muy decente al llamarle todo esto, y que de alguna forma nos muestra, y que me parece que es parte de lo que se ha mostrado en estos juicios que a los estadounidenses tanto les gustan, es, bueno, nos quedamos, fíjate la gravedad del tema, sea culpable o no sea culpable García Luna, ¿sí? La exposición de tanta porquería, de tanta cochinada, ¿sí? Es que esa se va a quedar, Víctor. O sea culpable o sea inocente, ¿sí? Pero todos los dichos de estos criminales, de los narcos, de los policías, de los políticos metidos de narco, ¿sí? Ensucia nuestro país de alguna forma y queda esa idea de que en México, lamentablemente, y no es mentira, ¿sí? Hay gran corrupción, hay sobornos, hay colusiones entre las autoridades y los narcotraficantes. Y esto es lamentable, independientemente ya de que salga inocente o no, Víctor, me parece que ya queda una marca. Y aquí viene la reflexión que nos pone Marta sobre la mesa. ¿Las cosas realmente han cambiado, Víctor? Raúl, mira, bueno, un poquito en torno al tema, nada más para no dejar abierto, ojalá que pudieran quitarme el rebote, para no dejar abierto el tema de la justicia americana. La justicia estadounidense es muy pragmática, Nos han vendido la escena idílica de la justicia total y de la objetividad total y de los mejores fines para hacer justicia, pero no, allá también hacen sus trapacerías y tienen sus juegos. Y la justicia en ese sentido es mi percepción, mi impresión que tengo en una región que está cercana a los Estados Unidos, es que priva mucho el pragmatismo. Y el pragmatismo ese me hace razonar que sí, el mensaje, independientemente de lo que ocurra con este personaje, es que nuevamente estereotipan a un país, y si te fijas, pareciera que en los Estados Unidos o del lado de allá no hay nada, absolutamente no ocurre nada. No hay cárteles, no hay mafias, no hay trasiego de drogas, no hay corrupción, en fin, todo pareciera ser que el problema lo tenemos nosotros. Y creo que es una parte facciosa y mala de la justicia estadounidense que en este caso ha buscado que este juicio vaya mucho hacia esa dirección. Entonces, pues bueno, con esos asegúnes podríamos ver, independientemente del personaje que sea Genaro García Luna, que todo parece indicar que hay elementos de sobra, al menos en México, para darse cuenta que teníamos un auténtico delincuente de cuello blanco y que sí fue protegido por las autoridades a todos los niveles. Eso en cuanto a la justicia. Y el otro es la exposición, por eso podemos decir que estamos un poco mejor, porque de alguna manera, muy convenientemente, hoy también por lo menos podemos saber de estos casos. Pues sí, aunque fíjate, independientemente de este tema de García Luna, y ya hablando de otro tema, hablando relacionado, pero que de alguna forma estamos hablando de esto, y yo me preguntaba al ver todo este mugrero que sale, si realmente México estamos mejor que hace 3 sexenios, que hace 2 sexenios, que hace un sexenio. Hoy tenemos mejores números en violencia.
podemos decir que ligero, pero podríamos decir que el gobierno dice vamos bien, que el gobierno nos dice que se está llevando a cabo la transformación, que el gobierno nos dice que todo está bien en economía, nos dice que estamos muy cerca de Dinamarca en cuestión de salud. Y esto, Víctor, me lleva a pensar que quizás estamos entrando en este periodo en el que el mismo presidente se cree sus propias mentiras. ¿Sí? Cuando ves y conoces los datos duros que están dando a conocer respecto a economía, respecto a salud, respecto a corrupción, respecto a educación y todo, y entonces dices, o están engañando al presidente, o el presidente se cree sus propias mentiras que nos ha venido diciendo desde hace 4 años de que estamos mejor. Porque yo al escuchar los juicios de los criminales en este juicio de García Luna, y que hablan de estos sobornos, de los restaurantes, de las bolsas de dinero, de la entrega de dinero en efectivo, Víctor, lo seguimos viendo. Claro, y es muy probable, Raúl, que cuando este sexenio termine o cuando el otro sexenio, si un sexenio afín a esta ideología y esta política actual continúe, pues cuando veamos un cambio empezaremos a enterarnos también de muchas otras cosas que ocurren en este sexenio también. Volveremos a saber del surgimiento de nuevos capos, de nuevos políticos que estuvieron metidos hasta la médula en el crimen organizado y que por una u otra razón no lo supimos, porque pues esa es la historia, así nos damos cuenta, hasta que termine el sexenio, poco a poco se empiezan a develar los trapitos sucios, dependiendo también del gobierno que llegue. Por eso la alternancia es muy importante y es un gran valor. Pero fundamentalmente también hay que tomar en cuenta esto, Raúl, que hoy como nunca nos enfrentamos a dos narrativas diferentes. Por un lado, el dato duro, el dato con el que siempre nosotros al menos nos hemos movido, que es la estadística o las instituciones que conocemos como instituciones confiables, que han hecho estudio a lo largo de los años y que nos arrojan cierta información, y la otra narrativa apoyada en los otros datos que tiene el presidente y donde asegura que este de México es mejor. Sí, ahora, aquí la pregunta es si el presidente está siendo engañado, porque, a ver, cabe la posibilidad que ya esté en esa burbuja en donde ya no llega esa información, y después de la reunión de seguridad en donde me imagino que los secretarios de Marina y de Defensa le van presentando los hechos al presidente antes de salir a la mañanera, antes de salir a esta conferencia, y donde luego Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, le va leyendo los titulares de los periódicos y decirle, mira, Raimundo Rivapalacio publicó esto, y mira lo que publicó ahora Salvador García Soto, y mira lo que publicó, y entonces el presidente sale, sí, como hoy lo narra algún editorial, viene calientito, ¿no? Viene calientito como cuando van los boxeadores y vemos cómo les va aconsejando su manager, les va diciendo... Sí, sí. Entonces, yo me imagino así que el presidente va recibiendo la información que Jesús Ramírez le va diciendo de los periodistas y de lo que publican, y por otro lado, los secretarios de la Defensa y de la Marina, sí, dándole a conocer también los hechos, pues como me imagino que se los están dando para que el presidente no se enoje, no, porque dicen que tiene mal carácter y que truena, y que, bueno, y entonces el presidente llega a la mañanera con información parcial, con información a medias, llega calientito contra los medios por lo que Jesús Ramírez le va diciendo, y sale así a la mañanera para hablar 2 horas, echarse sus largas narrativas, ¿sí? Y muchas veces, como hemos visto, con mentiras, con medias verdades y con información parcial. Luego, el caso más concreto es el tema del asesinato tremendo que hubo ahí aquí en Atotonilco, Jalisco, de un sacerdote que fue asesinado por su propio hermano, y que para el presidente, con la información que le dieron seguramente muy temprano, pues simplemente dice, es un problema de familia, como sí. Tratando sí, de minimizar un hecho grave, delicado que ocurrió. Y así cada cosa, porque no me explico de otra forma que el presidente siga en las mañaneras con una narrativa de que todo va bien,
de que vamos bien, que se está llevando a cabo la transformación, cuando la evidencia, los datos, la información, Víctor, nos dice otra cosa. El solitario del palacio, ¿no? Dicen, Raúl, que no hay un hombre más solo que el presidente y no hay un hombre al que más se trate de engañar que al propio presidente. No dudo que haya cierta dosis de engaño por parte de sus colaboradores cercanos que evidentemente no lo quieren ver de mal genio y quieren rendir buenas cuentas y con ello proteger su posición económica, laboral, política, ve tú a saber. Eso no lo dudo. Pero también tengo mis dudas en cuanto a que esté mal informado. Más bien pienso que el presidente muy mañosamente, obviamente, toma los datos y los transforma de acuerdo a su narrativa y de acuerdo a su percepción de lo que se debe de vender. Yo creo que el presidente también juega mucho con el discurso y con los hechos reales y con los datos. Tan así que constantemente desmiente cualquier dato duro. Y cuando el dato le es favorable, entonces sí lo pondera y lo grita a los cuatro vientos. No, sí creo que hay una responsabilidad también de un presidente que se da cuenta de lo evidente. Ha crecido el número de pobres. Los programas sociales no están dando los resultados que al menos esperaban. ¿Qué te queda más que argumentar que ahora somos una sociedad más feliz? Pero ¿qué pasa cuando mides por lo menos los 4 factores fundamentales que miden toda economía? La economía, la salud, la seguridad. Hombre, ahí en esos 3 rubros, por señalar 3 y mencionar la educación, estamos reprobados. Así es, bueno, y en el tema de corrupción, ¿qué me puedes decir? Tema de corrupción cuando estamos viendo toda esta ola, esta campaña a propósito del juicio de este superpolicía anterior, sí, y de alguna forma lo que aquí seguimos viendo con el tema de corrupción. Entonces, sí, y aquí la gran pregunta es, ¿por qué, a pesar de la evidencia, por qué a pesar de los datos duros que nos muestran que las cosas no van bien, sí, porque hay personas sí que todavía siguen creyendo, siguen teniendo esperanza, como hace 4 años, 5 años, sí, en un hombre que constantemente viene mintiendo y que utiliza las medias verdades y manipula la información para presentarla, y sigue desde luego un hombre que está preocupado no por lo que está pasando en el país, Víctor. Yo veo que el presidente está preocupado por su popularidad, está preocupado por su sucesor, porque de alguna forma estar cuidando básicamente su nombre, y seguramente todos los presidentes hacen eso, pero me parece que el descuidar, sí, las cosas esenciales y no ver lo que pasa en Zacatecas, no ver lo que pasa en Guanajuato, no ver lo que pasa con el número de homicidios que si bien están estancados, pero ese promedio de homicidios que se va presentando en diferentes entidades, como, a ver, el 90% por cada, 90 personas por cada 100,000 habitantes asesinadas en Zacatecas. Dices, bueno, sí, hay lugares como Yucatán, que seguramente están muy bien, que tienen poca violencia, como Tlaxcala, Coahuila, como Hidalgo, como Coahuila, sí, pero bueno, ya estamos viendo todo esto que de alguna forma no coincide con todo este dato general. Por eso sí llama la atención y por eso queríamos hoy tocar este tema sobre la mesa, sí, en donde las evidencias y cada uno de los temas que hemos venido tocando hoy aquí en Mega Noticias, con el tema de los graves problemas que tiene el país, ¿qué ha cambiado en realidad? Pobres, fíjate, Raúl, tú ya lo dices, crecen. La economía, claro, pues como está. La salud, lamentablemente, mal. Y así cada uno de los rubros en este sentido. Oía Martita hace un momento que daba un dato que para mí resulta muy revelador, ¿no? Que actualmente el 90% de los hogares, de acuerdo a datos del INEGI, vieron caídos sus ingresos este año, por diferentes factores, por la inflación, por la cuestión que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, por la alza de los alimentos, en fin, por muchas razones. La verdad es que yo creo que la mejor calificación, Raúl, la tienen quienes nos están viendo y quienes nos sintonizan, nuestro auditorio, porque podremos nosotros decir y recurrir al dato duro que siempre va a ser descalificado por el gobierno en estos casos, pero la verdadera respuesta
la tenemos en nuestras casas, ¿eh? La tiene el ama de casa, Claro. la tiene el padre de familia, la tiene el muchacho que tuvo que dejar de estudiar, a lo mejor porque no tuvo ya recursos para moverse, o porque ya le subieron el pasaje y no puede ahora agarrar el autobús, o el ama de casa que ya quitó la carne de la comida, o los huevos, ve tú a saber. Creo que ahí está la mejor respuesta y yo creo que esa sería una buena reflexión. ¿A usted cómo le está yendo en su economía y en su vida personal? ¿Ha mejorado? Y ahí estaría la respuesta más... Ahora sí, la verdad más verdadera, mi querido Raúl. Oye, pero también esta sí está implicada y en la narrativa de quien miente en forma permanente, es que Claro. no fue mi culpa, es que fue la pandemia, es que es la guerra de Rusia, es que los conservadores, es que Felipe Calderón, es que, bueno, a ver, los pretextos van a estar, en fin, en todo. Desde que los pretextos y las mentiras se inventaron, mi querido Raúl, los fracasados y perdedores se acabaron. Así es. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, Raúl. Saludo.